¿Qué es Domingo de Ramos? Primero, hay que saber que con este acontecimiento terminamos la Cuaresma y damos inicio a la Semana Santa. ¿Y qué recordamos este día? Te lo cuento. Este día recordamos un hecho muy importante en la vida de Jesús. Él entró a Jerusalén montado sobre un burrito y fue aclamado como rey por sus seguidores, quienes extendieron mantos, ramas de olivo y de palma mientras entraba. Ellos gritaban: «Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas». ¿Ya vas entendiendo por qué se llama Domingo de Ramos? Porque la gente lo recibió con ramos. Por eso el Domingo de Ramos muchas personas salen a las calles en procesión con palmas, recordando lo que vivió Jesús ese día. Y así como esa gente que lo proclamaba, también nosotros gritar: «Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas». También es costumbre que las personas tengan en sus casas los ramos benditos. Muchos hacen cruces con las palmas y las ponen detrás de la puerta, sobre el crucifijo, en las imágenes sagradas o cuadros religiosos. Lunes Santo. En este día recordamos cuando María, la hermana de Marta y Lázaro, unge o echa un perfume muy costoso a los pies de Jesús durante una cena. Martes Santo. En este día se recuerda aquella ocasión en la que Jesús anuncia cuál de los discípulos lo traicionaría. Asimismo, también recordamos a Pedro, quien le asegura a Jesús que lo seguiría hasta la muerte, pero este le responde: «Pedro, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces». Miércoles Santo. En este día recordamos cuando Judas va donde los sumos sacerdotes para traicionar y entregar a Jesús, su maestro, por 30 monedas de Lavatorio de los pies. Vayamos a nuestra Biblia y busquemos en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo del 1 al 15, que nos cuenta que durante la última cena, sabiendo Jesús que ya llegaba la hora de vivir su pasión, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla y agua, se puso a lavarle los pies a sus discípulos. ¿Te imaginas eso? El mismísimo Hijo de Dios lavándole los pies a sus discípulos. Ahora, debemos saber que en ese tiempo, hace 2000 años, la gente no usaba zapatos, sino únicamente sandalias, y cuando viajaban no lo hacían en carro como ahora, sino a pie. Así que ya nos podemos imaginar cómo estaban los pies de los discípulos. Recordemos también que la costumbre de esa época era que cuando llegaba alguien de visita y era alguien que vino de un largo viaje, pues el sirviente de la casa le lavaba los pies. Pero en este caso, Jesús, el Rey de Reyes, el nombre sobre todo nombre, se arrodilló y lavó los pies de sus amigos. Ellos no entendían por qué lo hacía, e incluso Pedro se negó a que Jesús le lave los pies, pero al final aceptó. ¿Por qué Jesús hizo esto? Para darnos ejemplo de humildad y servicio. Sin importar cuánto dinero o poder tengamos, debemos ser siempre humildes y entender que todos somos iguales y que por eso debemos servirnos y ayudarnos entre nosotros mismos a ser mejores niños, a ser mejores hijos de Dios. Si yo sé hacer algo, pues enseño al que no sabe. Si yo puedo ofrecer algo a la iglesia, mi habilidad para cantar, bailar, dibujar, hablar, aconsejar, escuchar, predicar, pues se lo ofrezco a la iglesia y por consecuencia al prójimo. El Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo del 19 al 20 nos dice: tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Igualmente tomó la copa después de cenar y dijo: esta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. En conclusión, Jesús lo que hace es transformar el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. ¿Pero esto solo quedó ahí? No. Si leemos atentamente en el Evangelio, podremos encontrar que Jesús nos dice: hagan esto en memoria mía. Esto quiere decir que Jesús nos manda a conmemorar, a recordar la última cena siempre. En el texto bíblico, Jesús estaba reunido con sus apóstoles y es a ellos a quien les manda consagrar el vino y el pan, es decir, transformarlo en su cuerpo y su sangre. Los apóstoles son los primeros que empezaron a hacer lo que Jesús les había mandado. Prueba de esto lo encontramos en Hechos 2, versículo 42, que nos dice: se reunían frecuentemente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan
y en las oraciones. Cuando menciona la fracción del pan, se refiere a la Eucaristía. Este hermoso milagro nos revela que Jesús no solo vino a morir por nuestros pecados, sino que también Él quiso permanecer para siempre con nosotros en la Eucaristía. Y en el momento en que nosotros comulgamos en misa, nosotros nos volvemos uno con Jesús. Nos acercamos más a Él y Él nos vuelve más santos. Y si aún no entiendes cómo es que el cuerpo de Jesús está en la hostia, te invito a que leas el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 51, que nos dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne. ¿Y quién es el pan vivo bajado del cielo? Pues es el Hijo de Dios, Jesús. Quizás sea complicado entenderlo todavía. Es por eso que se prepara a los niños y padres mediante temas de formación para que entiendan ese milagro de Jesús. Y te daremos 3 razones para que te animes a recibirlo. Número 1, es Jesús mismo, el Hijo de Dios, quien se hace presente. Número 2, nos dará fuerzas y ánimos para ser mejores personas todos los días. No solo es una simple hostia, es Jesús mismo quien estará dentro de nosotros. Número 3, Jesús humilde se quedó en ese pedacito de pan y, no siendo suficiente, mandó a sus discípulos a que siguieran consagrando el pan y el vino en su cuerpo. Todo para que nosotros encontráramos la salvación de nuestros pecados. Vía Crucis. En primer lugar, debemos saber que Vía Crucis significa camino de la cruz, porque se nos narra poco a poco todo lo que Jesús pasó hasta llegar a su crucifixión. El Vía Crucis se dividió en estaciones o partes del Vía Crucis, así que vamos a verlas una por una. Primera estación: Jesús es sentenciado a muerte. Después de que el pueblo pidiera a gritos que crucificaran a Jesús, Pilato decide entregarlo a la gente, lavándose las manos como una forma de decir que él no tenía nada que ver con la muerte de Jesús. Segunda estación: Jesús carga con la cruz. Ya condenado a muerte, obliga a Jesús a cargar una cruz pesadísima, la cruz en la que poco después iba a ser crucificado. De esta manera, inicia su camino hacia el Calvario, el lugar en el que moriría. Tercera estación: Jesús cae por primera vez. Jesús, muy debilitado por la sangre que había perdido al ser golpeado constantemente, no soporta el peso de su cruz y cae por primera vez. Sin embargo, los soldados no tienen compasión y con insultos lo obligan a volver a cargar. Cuarta estación: Jesús se encuentra con su madre. Imagínate estar en un momento así y encontrarte con tu mami. Justo eso pasaron Jesús y la Virgencita María, que en medio del sufrimiento se vieron con mucha ternura y tristeza. Quinta estación: Jesús es ayudado por el Cireneo. Los soldados, preocupados de que Jesús falleciera antes de llegar al Calvario, ordenan a un hombre llamado Simón de Cirene a que ayude a Jesús a cargar su cruz. Aunque al principio Simón hizo caso de mala gana, es muy seguro que poco después, al estar cerca de Jesús, abrazó la cruz con mucho amor. Sexta estación: la Verónica limpia el rostro de Jesús. Entre tanto sufrimiento, una mujer del pueblo llamada Verónica quiso apoyar a Jesús de alguna manera, así que fue rápidamente con un manto y limpió su rostro, el cual quedó dibujado en ese mantito. Séptima estación: Jesús cae por segunda vez. Jesús, aunque estaba siendo ayudado, ya casi no tenía fuerzas, así que cae por segunda vez ante la mirada de todo el pueblo que lo seguía. Octava estación: Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. No todos los que estaban ahí odiaban a Jesús. Había también unas mujeres que lloraban y sufrían por lo que él estaba pasando, así que Jesús, viendo esto, les da unas palabras de consuelo y amor. Novena estación: Jesús cae por tercera vez. Prácticamente ya en el Calvario, Jesús, muy agotado, cae por tercera y última vez. Décima estación: Jesús es despojado de sus vestiduras. Antes de ser clavado, los soldados con mucha furia le arrancan su ropa a Jesús, dejándolo casi desnudo. Imagínate el dolor que sintió nuestro Señor cuando le hicieron eso. 11ª estación: Jesús es clavado en la cruz. Y aunque Jesús no lo merecía, los soldados lo clavan a la cruz, poniéndole clavos en sus 2 manos y sus pies. Recuerda lo agotado y adolorido que estaba. ¿Cuánto más dolor habrá sentido? 12ª estación: Jesús muere en la cruz. Pasaron 3 horas desde que Jesús había sido clavado, y después de decir algunas frases, da un último suspiro y fallece. 13ª estación: Jesús es bajado de la cruz.
Después de que muriera, bajan el cuerpo de Jesús y lo entregan a los brazos de la Virgencita María, quien había estado muy cerca viendo y consolando en cada momento a su hijo. 14ª estación. Jesús es sepultado. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en una sábana limpia. Luego lo llevaron a un sepulcro nuevo que había cerca de allí, y después de dejarlo, hicieron rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro. 15ª estación. Jesús resucita entre los muertos. Como un dato adicional, algunos no consideran esta estación como parte de las tradicionales. Bien, pasaron unos días y María Magdalena y otras mujeres habían ido al sepulcro, dándose con la sorpresa de que el cuerpo de Jesús ya no estaba ahí. Un ángel les dijo que había resucitado, y de esta manera Jesús vence a la muerte y cumple su promesa de volver y estar siempre con nosotros. Y vi ahí las 7 palabras de Jesús en la cruz. Sí, amigos, cuando Jesús estaba en la cruz, dijo 7 palabras o frases que tienen muchísimo significado. Vamos a verlas una por una. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuestro Señor es y fue tan bueno que aunque lo trataron de la peor manera, Él aún le pidió a Dios Padre que los perdonara. Si alguien te hiciera daño a ti, ¿serías capaz de hacer lo mismo? Te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús cumple lo que promete y tiene el poder para hacerlo. Jesús ve que el ladrón que estaba a su costado tiene fe, que el sacrificio que está haciendo tiene frutos, así que le asegura que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Jesús no quiere dejar a María solita, así que se le encarga a su discípulo más joven, a Juan. Recordemos también que toda la humanidad está reflejada en ese momento en Juan, así que Jesús entrega a su mami a todos nosotros. Por ello, la Virgen María es también nuestra mamá. Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios Padre nunca lo abandonó, pero el dolor que tenía Jesús era tan inmenso que sentía que estaba solo. Niños, oremos siempre para que Jesús nunca más se sienta así. Tengo sed. Jesús era Dios, pero también un ser humano por completo, así que sintió dolor, hambre y obviamente también sed. Todo está consumado. Jesús, que lo sabía todo, se dio cuenta que todo se había cumplido. Ya había ayudado a la gente, enseñó, hizo milagros, sufrió y fue crucificado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús, a punto de morir, encarga su espíritu a su Padre. Niños, nosotros debemos hacer lo mismo, dejar en manos de Dios nuestra vida para que se haga su voluntad y no la nuestra. Resurrección de Jesús. Habían pasado 3 días desde la crucifixión y muerte de Jesús. María Magdalena y otras mujeres fueron hacia el lugar en donde estaba su cuerpo. Sin embargo, al llegar, un ángel se apareció y les dijo que Jesús ya no estaba ahí, que había resucitado y que debían dar inmediatamente la buena noticia a los apóstoles. Poco después, Jesús se le apareció a los apóstoles y estuvo con ellos 40 días, comiendo y conviviendo con ellos, demostrando definitivamente que había vuelto a la vida. Finalmente subió al cielo. Sorprendente, ¿verdad? Es por esto que su resurrección es la fiesta más importante de toda la Iglesia Católica, el día en que Jesús regresa a la vida. Niños, Jesús sí resucitó, venció a la muerte y demostró así que Él es realmente el Hijo de Dios y que tiene el poder para hacer lo que sea. Nada es imposible para Él. Además, cumplió su promesa. Él ya había dicho que a los 3 días regresaría y lo hizo. Amigos, si Él es capaz de hacerlo todo y cumplir sus promesas, ¿qué esperas para hablar con Él? ¿Qué esperas para agradecerle por todo lo que ha hecho por ti y pedirle también con mucha fe aquello que tanto te hace falta? Anímate a conversar con Jesús. Por último, Jesús, al subir al cielo, promete que siempre se quedará con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, ¿dónde está ahorita? Sencillo, en la Eucaristía. Ahí está Jesús convertido en pan y vino. Si tienes la oportunidad, ve a misa y recíbelo. Pregunta número 1. ¿Qué recordamos el Domingo de Ramos? A. La pasión de Jesús. B. La entrada de Jesús a Jerusalén. O C. La última cena. Muy bien, la respuesta es la B. Este Domingo de Ramos recordamos la entrada de Jesús a Jerusalén. Pregunta número 2. ¿Sobre qué animal Jesús entró a Jerusalén? A. Sobre un caballo. B. Sobre una yegua. O C. Sobre un burrito.
Excelente, la respuesta es la C. Jesús entró a Jerusalén sobre un burrito. Pregunta número 3. ¿Qué gritaban los seguidores de Jesús? A. Hosana en las alturas. B. Bendito el que viene en nombre del Señor. O C. A y B. ¡Claro que sí! Los seguidores de Jesús gritaban Hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Y pregunta número 1. ¿Qué día recordamos el lavatorio de los pies? A. Martes. B. Jueves. O C. Lunes. Muy bien, la respuesta es la B. El día Jueves Santo recordamos el lavatorio de los pies. Pregunta número 2. ¿Qué discípulo se negó a que Jesús le lave los pies? A. Juan. B. Tomás. O C. Pedro. Exacto, la respuesta es la C. Pedro fue quien se negó a que Jesús le lave los pies, pero al final aceptó. Pregunta número 3. ¿Qué nos enseña Jesús con el lavatorio de los pies a sus discípulos? A. Humildad. B. Servicio. O C. A y B. Excelente, la respuesta es la C. Humildad y servicio es lo que nos enseña Jesús que hagamos ahora en adelante. Pregunta número 1. ¿Después de cuántos días resucitó Jesús? A. 5 días. B. 2 días. O C. 3 días. Correcto, la respuesta es la C. Jesús resucita después de 3 días. Pregunta número 2. ¿Quién anunció que Jesús había resucitado? A. Jesús mismo. B. Un ángel. O C. Un soldado. Correcto, la respuesta es la B. Un ángel fue el primero que anunció que Jesús había resucitado. Pregunta número 3. ¿Qué demuestra Jesús al resucitar? A. Que es hijo de Dios y es todopoderoso. B. Que cumple sus promesas. O C. Las dos respuestas anteriores. Correcto, la respuesta es la C. Jesús al resucitar demuestra que es hijo de Dios, es todopoderoso y cumple sus promesas.